Tengan todos y todas buen día, buena noche, buena tarde, porque sabemos que en diferentes lugares del mundo están conectados con nosotros. Recuerde, somos Iglesia Internacional Cruzada Cristiana, Visión Creciente del barrio Calimío Norte en Cali, Colombia. Bienvenidos a todos a este tiempo especial con el Señor, con una palabra muy poderosa, una palabra que necesitamos todos. Bienvenidos a este tiempo con Dios. Cuando le damos comienzo a esta emisión, antes que todo, quiero decirles feliz día, papá, porque hoy se celebra el Día del Padre. Hoy es algo especial, algo muy bonito, y sabemos que hay alguien que también le llamamos Padre y es nuestro Padre en los cielos, pero a los padres de la tierra les decimos felicitaciones, que tengan un día espectacular, que puedan reunirse con su familia, que puedan estar muy contentos, que estén entendiendo que Dios es quien toma el control de todas las cosas y que Dios le puede bendecir, Dios le puede sacar de alguna dificultad que tenga, de alguna situación que le haga sentir triste. Hoy es el día para que usted levante su rostro, mire hacia arriba y le diga al Padre poderoso, al Padre de los padres, le diga: Padre, aquí estoy. Padre, tú eres bueno. Padre, tú me has permitido tener tu mismo nombre. Padre, qué bueno poder hoy que los padres tengan en cuenta de que el nombre que ha sido asignado es Padre, y es el mismo nombre que tiene nuestro Padre en el cielo. Sí, esta es una mañana especial. Queremos unirnos a esta celebración que es en todos los lugares. Y queremos darle bienvenidos a este tema que hemos comenzado, porque la Biblia dice: Dios es espíritu. Entonces, por eso estamos hablando de algo que hemos dicho, es cuestión de fe. Entonces, este tema es cuestión de fe. Lo hemos comenzado de acuerdo a lo que está escrito. Ya hemos explicado que la fe para nosotros ahora es lo que nos lleva a Dios, es lo que nos une a Dios en ese vocablo directo. El Antiguo Testamento no se menciona tanto la fe, sino la palabra creer. Pero en este tiempo vamos a seguir en este tema que se llama es cuestión de fe, porque nadie puede vivir buscando a un Dios si no lo reconoce. Es cuestión de fe. Sí, totalmente es fe, pero la fe, quiero decirles, no es una superstición, porque hay personas que lo ven de esa manera, porque otro le dice, repita, declare. La palabra de Dios dice que tendrás dinero, la palabra de Dios dice que tendrás mucha bendición en todo lo que anheles, pero les digo una cosa: la fe es algo diferente, no es como esa idea somera que las personas pueden tener y que otro venga, como por ejemplo, que nosotros estemos aquí, le estamos diciendo tenga fe y usted diga: ay, sí, es que me están diciendo que tenga fe, voy a tener fe. De esa manera no es la fe. Exacto, entonces esta palabra es cuestión de fe, la estamos tomando de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia. La Biblia nos habla de un libro en el Nuevo Testamento que se llama el libro de Hebreos. Hebreos es un comentario del Antiguo Testamento, es un libro que nos enfoca y nos habla mucho de lo que es el pueblo de Israel, la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Un pueblo que reconoció al Dios de la creación. Entonces hemos comenzado a estudiar lo que se conoce en la Biblia como el Museo de la Fe, el capítulo 11 de Hebreos. Y hemos mencionado, comenzamos hablando de algunos de las personas que resalta la Biblia como personas que confiaron en Dios. Personas de fe, como Abel y Enoc. La Biblia es algo interesante, y es que la palabra nos muestra evidencias.
En el mundo de ahora se está hablando mucho de la demostración científica, se está hablando mucho de comprobar, pero la palabra nos da a nosotros y nos muestra a nosotros personas de carne y hueso que comenzaron a ir a Dios, comenzaron a confiar en Dios, a reconocer a Dios en su vida, y por eso estamos diciendo hoy, y hemos estado hablando todos estos días, es cuestión de fe. Es cuestión de fe porque Abel lo hizo, Enoc también caminó con Dios, vio la grandeza de Dios, pero hoy vamos a seguir en ese recuento maravilloso, y es una cronología, es un tiempo exacto de todos los personajes que vivieron para Dios, que vivieron y fueron a Dios en diferentes circunstancias y tiempos. Estamos hablando de esta palabra y de este mensaje porque vamos a hacer un culto de fe el 5 de julio. Vamos a ir a Dios, vamos a hacer como hicieron los antiguos, que en los momentos más serios, en los momentos más críticos, hicieron oraciones. Se presentaron a Dios como en el momento más crucial y determinante. Y en la Biblia nos demuestra que hubo grandes respuestas de Dios. Por eso esta mañana te decimos, es cuestión de fe. Bueno, y también creer verdaderamente qué es la fe. La fe auténtica no gira en torno a alguien o a algo. La fe auténtica, la fe verdadera, es puesta en Dios. ¿De qué manera es puesta la fe en Dios? La fe en Dios es puesta verdaderamente cuando se obedece y cuando hay una rendición de nuestro corazón, de nuestro ser, a alguien tan poderoso, donde yo no voy a estar creyendo solo a tener fe como en la fe, sino a que yo voy a tener fe en alguien que es por encima de la fe, que es Dios. Entonces esta mañana queremos comenzar este mensaje con el siguiente personaje en la Biblia que menciona que vivió algo muy especial en su vida, pero de acuerdo a lo que Dios enseñó. La fe es así, la fe es caminar de acuerdo a la voz de Dios. Hay muchas voces naturales, hay un pensamiento humano, hay una razón humana, hay una ciencia humana, pero la palabra me enseña que estas personas fueron más allá porque ellos anduvieron escuchando la voz de Dios. La Biblia entonces nos dice que el siguiente personaje se llamó Noé. Escucha lo que dice el capítulo 11 de Hebreos, el versículo 7. Dice entonces, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Escucha entonces este asunto tan interesante. La Biblia dice que Dios le advirtió a Noé de cosas que no se veían. En este instante, nosotros, en esta época más avanzada, hemos escuchado lo que es la palabra profética de Dios en todas las edades. Y la humanidad siempre ha sido advertida por Dios acerca de cosas, en su gran mayoría, que en el momento cuando se profetizan no se ven. La Biblia me enseña que la fe va más allá de lo que se ve. Entonces la Biblia me enseña que Dios le habló a Noé y lo direccionó a hacer cosas que en ese instante no eran comunes, no corresponderían a algo natural, a algo normal. Pero la Biblia dice que por la fe Noé fue advertido, escuchó a Dios, recibió la revelación de Dios, abrazó esa revelación e hizo como Dios le enseña. Una cosa interesante de Noé es lo siguiente: Noé es direccionado de Dios para construir un gran barco, una gran barca de navegación que en su momento no se necesitaba en su instante, pero las dimensiones de este barco nos llevan a entender que fue una idea de Dios. Dios le enseñó a la humanidad cómo navegar de una forma muy especial, pero con grandes barcos.
La Biblia enseña entonces que Noé preparó un arca de 135 metros de largo y de 22 metros de ancho y una altura de 3 metros. En ese instante, para una persona disponer de un barco como estos era algo que no cabía en la mente de nadie. Cuando Dios le dice, súbete al monte más alto y constrúyela. Pensar, ¿cómo voy a construir un barco en el lugar más alto, donde es menos probable que pueda navegar? Pero la palabra enseña que dice, Dios le enseñó a Noé a hacer algo anticipándose a lo porvenir. Esa es la fe. La fe nos enseña a vivir anticipándonos. Por eso esta mañana te decimos, es cuestión de fe. Sí, verdaderamente Dios, cuando quiere que nuestra fe se active, Él también quiere comenzar de una manera ordenada. Y como les decía, la fe está ligada con la obediencia y con la rendición a Dios. Porque la fe no es una magia. La fe es algo que va por encima de muchas cosas. Y cuando Dios permite que nosotros comencemos a desarrollar la fe, es porque Dios ha comenzado a organizar nuestra vida en todas las áreas, nuestra parte emocional, espiritual, mental, nuestra parte integral. Dios trabaja de manera integral, porque la fe comienza a desarrollarse cuando yo no tengo una fe en un propósito personal de una manera egocéntrica, sino que la fe es algo que yo hago en plena obediencia, porque la obediencia está ligada con lo que está relacionado con fe. Sí, la palabra entonces nos dice que Noé escuchó a Dios y dice que hizo algo para que su casa se salvase. Sí, obedeció a Dios. La fe anticipa lo que viene, pero la palabra me enseña, ¿no? Desde el comienzo, cuando Dios llama a una persona, cuando una persona comienza a caminar con Dios, Dios sabe que esa persona tiene en su corazón, ama a una familia. Dios no solamente viene a hacer algo sobrenatural sobre un individuo. Dios sabe que ese individuo está a cargo de una familia. Así no sea el padre o la madre, es un integrante de la familia y Dios salva esa casa. La Biblia dice que cuando habla y dice que Él condenó al mundo, no está indicando con esto que ese era el propósito. No está indicando esto. Está indicando es que Noé hizo algo que Dios le enseñó que podía hacer, que era la única forma de salvarse. Se tardó 120 años en hacer la barca, porque fue el tiempo de oportunidad. Todas las personas vieron lo que estaba haciendo un hombre que les decía, el mundo se va a inundar, va a pasar algo que nunca ha pasado, pero no lo escucharon. El único que hizo las cosas como tenía que ser era Noé. Se salvó él y toda su casa, porque la Biblia dice por la fe, escuchó a Dios, confió en Dios, fue de la mano de Dios. De tal manera que esta palabra nos está dando a nosotros evidencias, nos está a nosotros dando un direccionamiento, nos está enseñando, nos está viendo la mente, ¿no? Cuando Dios habla cosas que no se ven, Él está advirtiendo ahora más que nunca. Esta pandemia está ratificando muchas cosas escritas, pero este no es el fin de acuerdo a la Biblia. Este es comienzo de muchas cosas más difíciles. Por eso este momento para todos los hombres y mujeres en la tierra, los que hemos escuchado de Dios, los que no hemos escuchado, los que no han escuchado tampoco, pero tienen una gran información, han tenido un vasto conocimiento de lo que es la palabra de Dios, de lo que es la voz profética de Dios. Por eso esta palabra hoy la traemos y la seguimos impartiendo, porque sabemos que muchos de ustedes de pronto hasta ahora están como en esa expectativa, han pensado, he visto muchos milagros afuera, he escuchado testimonios poderosos de muchas personas alrededor, pero muchos de ustedes podrán estar pensando, pero conmigo no ha pasado nada. Pero te digo en esta mañana que es cuestión de fe.
No sé si le está dando lo mejor a Dios, como dice la Biblia de Abel. No sé si caminaste con Dios como Enoc, porque Enoc vivió 365 años y fue llevado al cielo. ¿Cuántos años has vivido? Tú puedes estar pensando que has caminado mucho con Dios, pero han sido de pronto unos pocos meses, han sido unos pocos años, y estás pensando que ha sido lo máximo, que ha sido todo. No, necesitas caminar con Dios. Enoc caminó con Dios 365 años porque fue lo que vivió en la tierra. Si hubiera vivido más, hubiera caminado más con Dios. Bueno, esta palabra es una palabra que te decimos hoy, es cuestión de fe. Dios es bueno y siempre Él ha anhelado que todo su pueblo estemos allí muy rendidos a Él, porque en este tiempo de esta pandemia, de esta cuarentena, hemos tenido por obligación, muchas personas por obligación han tenido que tener muy en cuenta a Dios. ¿Por qué lo han tenido que tener en cuenta? Porque ya la situación les cubrió, la angustia llegó, la preocupación llegó, la crisis económica en ciertas casas, en la mayoría en el mundo, llegó como a un acoso, de tal manera que la persona tuvo que escoger un recurso que es creer en Dios. Por eso insisto, la fe está ligada a algo que tiene que ver con yo prenderme de Dios y saber sin Él yo no podría tener tal o cual cosa. Tenemos que tener es rendición a Dios, porque no es cuestión de comenzar confesando. Eso ya es como cuando las personas dicen, hay que ser optimista, hay que declararlo, hay que decirlo. Pero pregunto, ¿cómo está tu vida? Pregúntate tú allá, ¿cómo está mi vida? Tantos años que estoy buscando, anhelando, deseando algo. Hay personas que llevan muchos años esperando tener algo, pero entonces vamos a hacer allá como ese autoanálisis. ¿Ustedes creen que Noé, cómo fue él en su corazón? ¿Qué pasaba en su vida? ¿Cómo era la comunión de él con Dios? Eso es lo que me parece que es lo más importante, porque a medida que vamos tratando de lo que es la fe y vamos conociendo la historia de hombres de fe en la Biblia, allí es donde vamos viendo también el testimonio, la vida, el pensamiento y la actitud y la vida que llevaba cada uno de estos personajes. Sí, es real porque cada uno de ellos vivieron épocas diferentes, situaciones diferentes, pero cada uno tenía un rol diferente. Abel como un hijo que se acerca a Dios, el mismo Enoc que es un patriarca, ¿no? Es uno de los hombres importantes que trasciende en la historia, pero que también tiene un rol diferente, pero camina con Dios. Y ahora vemos ahorita vemos a Noé. Noé, dice la Biblia, que es como esa persona que vuelve a tener un recomienzo, hace que haya un recomienzo en la creación. Es el primer juicio de Dios en la tierra. Y Él da la oportunidad a recomenzar. Para muchas de las personas en el mundo, en este instante, muchas cosas ya han cambiado en el aspecto financiero, en el aspecto personal, familiar, tantas situaciones. Y entonces están hablando de un recomienzo. Esto es solamente un factor humano, de una pandemia, pero es algo que también está anticipado, está manifestado en la palabra. La Biblia entonces me enseña a mí que Noé por la fe hizo cosas preparándose para cosas que no se veían. Por eso esta mañana te decimos con toda libertad y poder, es cuestión de fe. Esta palabra es una palabra que el Señor nos está dando para hacer una reseña de todo lo que está escrito y de las personas que nos demuestran a nosotros que es cuestión de la fe, si vamos adelante o no. Y hemos estado hablando entonces
teniendo como referencia todo el resumen que nos hace un solo capítulo de la Biblia, que es el libro de Hebreos capítulo 11, hablándonos desde el Génesis, desde los comienzos, desde la primera gran embarcación realizada por una persona, ¿cierto? Sin conocimientos como hoy se tiene de todo lo que es la navegación, pero Dios le enseñó a hacer algo que nunca se podría imaginar que se podría hacer y que era necesario hacer. Entonces hemos estado hablando de que es cuestión de fe, y la otra persona que nos demuestra a nosotros de una forma muy interesante que es cuestión de fe, porque ese es el tiempo de las migraciones, este es el tiempo de los extranjeros, este es el tiempo, o sea, del turismo, o sea, de la migración, de ir a buscar nuevos horizontes, nuevas oportunidades. Bueno, la Biblia me enseña en el versículo 8, nos menciona a otra persona determinante, que es Abraham. Abraham en la Biblia, te quiero decir que la primera vez que se dice en la Biblia creer es con relación a Abraham. La primera persona que creyó a Dios de una forma, digamos, muy especial para conformar un pueblo para Dios, para hacer algo que a un pueblo importante que trascendiera, es Abraham. La palabra creer aparece en el capítulo 15 de Génesis. La primera vez es allí, y lo dice: creyó Abraham a Dios. Entonces, aquí en el versículo 8, capítulo 11 de Hebreos, versículo 8, nos dice entonces: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Es tremenda esta palabra. Una persona que es movida por Dios a hacer algo más difícil, dejar su tierra de apego, dejar lo que él conoce para ir a algo desconocido. Pero la Biblia dice por la fe, porque él creyó a Dios, él entendió que los planes de Dios eran poderosos, los planes de Dios de verdad eran los mejores. Entonces la palabra dice en el versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Escucha esto: Abraham fue una persona que Dios le hizo una promesa poderosa de que iba a tener como una herencia un gran territorio, que es lo que hoy llamamos la tierra de Palestina. Pero Abraham, cuando vivió allá, fue como extranjero. Él lo que hizo fue ir a reconocer el lugar que iba a ser de sus hijos, de sus generaciones, de lo que él iba a conformar como pueblo. Abraham vivió por la fe de lugar en lugar, pero no solamente Abraham, Isaac y Jacob, ellos tres vivieron no de una forma estable, sino de lugar en lugar, en tiendas, en carpas. Pero ellos anduvieron bajo una promesa de Dios. Ellos como extranjeros vivieron, habitaron, disfrutaron un lugar por la fe, por la fe. Por eso hoy estamos diciéndote, es cuestión de fe. Y una cuestión de fe muy poderosa de Abraham es la que le va a compartir mi esposa con relación a su hijo. Bueno, cuando se dice que todos estos personajes vivieron de lugar en lugar, pero siempre tuvieron mucha fe, es porque están totalmente vinculados, estrechando una relación con alguien poderoso que produce paz, que produce tranquilidad. La fe, cuando es ausente, es porque el tiempo se ocupa en otros aspectos. Hablándolo de nosotros aquí en la tierra como seres humanos, ocupamos el tiempo en otras cosas y decimos tener fe, pero vamos y buscamos si las cosas resultan por aquí, resultan por allá. Pero estos personajes se conectaban directamente con Dios, a tal punto que
su paz interior y su convicción de que las cosas eran y se podrían dar y vivían en una tranquilidad plena, era por esa comunión con Dios. Allí en Génesis, vemos en Génesis capítulo 22, del 1 al 19, pero ténganlo presente para que en su casa ustedes lo lean. Pero vamos a hacer énfasis en el versículo 16, 17 y 18. Sí, cuando la palabra menciona que Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo. Eso está en el libro de Hebreos. En el versículo 17 se menciona, porque esos son los 3 episodios interesantes e importantes. Abraham, estamos hablando de Abraham porque después vamos a hablar de Sara. Estamos hablando solo de Abraham. El Abraham se fue a vivir a otra tierra como extranjero por la fe. Por la fe habitó en muchos lugares creyendo que Dios estaba diciendo algo que iba a ser real. Pero también Abraham pudo tener un heredero llamado Isaac. Pero un día Dios le dice, dame tu hijo. Y esto es probar la fe sorprendentemente. Entonces, escucha, ¿qué le dice Dios a Abraham cuando ya Isaac, ya Abraham había hecho todo lo que Dios le dijo para sacrificarlo? Escucha lo que dice. Y dijo entonces Dios, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos, y en tu simiente, en tus hijos, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Por eso Abraham es como determinado el hijo de cumplimiento de promesa. Dios cumple verdaderamente todo en él porque Abraham fue obediente. Dios conocía el potencial de Abraham. ¿Por qué lo conocía? Porque Abraham continuamente estaba en una comunión y en una conversación con Dios. Por eso Dios conocía ese gran potencial. Es la fe un nivel de prueba. Podemos como llamarlo así, la fe un nivel de prueba. Esperar el cumplimiento de una promesa es verdaderamente un gozo muy grande en cualquier ser humano. Pero yo les quiero preguntar, cuando ya da la promesa a Dios y Él decide quitarla, ¿qué haremos? ¿Qué pensamos? ¿Cómo reaccionamos? Es, pero bien difícil. ¿Seguimos creyendo en Dios tan fácil? Si Dios toma una decisión que un día Dios entrega algo, pero después Dios, en su inmenso poder, que es el dueño de todo, decide quitarlo, ¿cómo se vuelve tu corazón? ¿Qué piensas a partir de ese momento que Dios dice, ya no más, decido quitarlo? Les cuento una cosa. Abraham tuvo una característica espectacular y fue que nunca cuestionó a Dios. Él siempre obedeció y siempre pensó, yo hago lo que mi padre diga. ¿Se imagina usted a su hijo, un hijo que demoró 25 años esperando que naciera? Sí, 25 años, ¿cuánto tiempo? Aproximadamente unos 25 años. Abraham esperando que se cumpliera esa bendición de tener un hijo con Sara. Pero llegó un momento en que Dios tomó esa decisión. Pero hay una cosa muy especial, súper especial, es que él caminó y él tuvo tiempo, tuvo unos 3 días, ¿no? Más o menos para pensarlo, para meditarlo, y sin embargo nunca cambió de opinión, siempre fue fijo a lo que Dios le pidió. Sí, porque mi esposa hace referencia a cuánto duró el tiempo del lugar donde Dios le dice, ve a sacrificar a mi hijo, ¿cierto? El monte donde Abraham iba a llevar a Isaac. Un lapso de tiempo, de días, de mucho tiempo para
para pensar, para decidir si sacrificaba o no a su hijo. Y lo que dice mi esposa es muy real. Dios da una promesa, Dios te bendice posiblemente con esa promesa, pero ¿qué tal si Dios prueba todo esto diciendo, entrégame todo lo que yo te he entregado? Es cuestión de fe. Esta palabra vamos a seguir ministrándola. Esta palabra vamos a seguir, enseñándola, tratando de formarla muy bien para ustedes, poder como ampliarla cada vez más. Pero esta palabra es para que tú de pronto te llenes como Dios quiere de esa seguridad y de esa convicción, porque es cuestión de fe. Mira lo que estamos hablando. Hemos estado hablando de diferentes personas, diferentes momentos. Estamos hablando de un patriarca que va de un lugar a otro y Dios le dice, esto es tuyo, pero moró o vivió como extranjero. Es curioso, Dios le dice, te entrego esto, pero él lo único que hace es ir de turismo y recorrer todo el lugar. Es caminar con Dios, pero Dios le dice, daré esto a ti y a tu descendencia. Él, dice la Biblia, murió sabiendo de que Dios, el Dios que lo había hecho caminar en ese territorio, que un día no había sido conocido para él, se lo iba a entregar. Esa palabra es cuestión de fe, porque estamos en este tiempo donde es más por la fe que podemos vivir, porque eso es lo que dice el Antiguo Testamento proféticamente. El Antiguo Testamento dice en el libro de Habacuc, por el justo por la fe vivirá, que es la palabra más repetida en el Nuevo Testamento. Esta palabra es cuestión de fe. Queremos seguirla impartiendo y ministrando para todos, porque en el 5 de julio vamos a realizar en vivo un culto de oración de fe. Vamos a orar por muchas cosas de fe. Por eso hoy te decimos, es cuestión de fe. Bueno, tenemos hasta el 5 de julio un lapso de tiempo donde podemos ir haciendo y teniendo actitudes, pensamientos y todo dentro de nuestro ser, todo lo que es relacionado con la fe, porque es que la fe no es una fuerza personal, no está dentro de mi poder personal. La fe de Abraham no fue para beneficio propio. ¿Se da cuenta? ¿Qué beneficio va a tener para un padre que ama profundamente a su hijo? Tenerlo que entregar, tenerlo que sacrificar. Eso no es un beneficio propio. Entonces, por eso insisto, la fe está totalmente relacionada con el agrado a Dios. Y tenemos un tiempo de aquí al 5 de julio de nosotros poder trabajar esa parte de cómo es mi comunión con Dios, cómo es esa bendición poderosa que yo adquiero de estar leyendo su palabra, de estar apropiándome de lo que Dios quiere que yo cambie para poder yo activar mi fe en Él. ¿Cuál es la rendición de mi corazón, de mi vida? Si nosotros nos vamos a Jesús mismo oró en la cruz y le dijo al Padre, pasa de mí esta copa, y no lo dijo en su voluntad, sino que lo dijo en la voluntad del Padre. Pasa de mí esta copa, en el momento más difícil, en el momento donde el sudor era sangre, fue algo duro. Entonces, si vemos lo de Abraham, vemos también cómo es tan paralelo a lo de Jesús, que él entregó su vida y tuvo fe de que su Padre le ayudaría en su último momento. Sí, esta palabra es cuestión de fe. Es una palabra que sé que Dios nos va a ayudar a que se convierta para muchas personas en una forma de Dios responder a muchas situaciones. Y también a que te enamores de aprender de Dios en la Biblia. La Biblia nos da a nosotros una gran luz frente a muchos temas. Y esta palabra es cuestión de fe. Es una palabra que sé que Dios nos va a ayudar a que se convierta para ti en algo, en una fortaleza, en algo que te afirme. Y te vamos a estar invitando a que nos envíes tus peticiones, a que tú nos envíes,
hables a través de las líneas. Están en el Facebook, están nuestros contactos, nuestros números. Hay un número de WhatsApp, también hay un número fijo, pero nos puedes escribir también en el Facebook, en nuestra página de la iglesia, y comenzar a conocer un poco tus necesidades. ¿Qué quieres? ¿En qué quieres que Dios haga algo? ¿O en qué estás como tambaleando tanto en tu vida personal con Dios en cuanto a la fe? O si posiblemente no sabes nada de Dios, si estás como escuchando esto y estás interesándote, bueno, queremos conocerte, háblanos, contáctanos con nosotros. Queremos bendecir tu vida y te queremos invitar a que este próximo miércoles a las 7 de la noche estés con nosotros, porque esto es cuestión de fe. El cuestionamiento es un tema de análisis, por eso le hablamos a este tema así, es cuestión de fe. ¿Quieres aprender más? ¿Quieres ir adelante? Te invitamos que sigas con nosotros y te invitamos a que compartas con nosotros como ministerio, como pastores. Estamos dispuestos a apoyar y a orar, a buscar esa dirección del Dios de todo poder, porque es cuestión de fe. Te invitamos para el próximo miércoles y Dios les bendiga grandemente. Como ministerio los bendecimos. Vamos a hacer una oración para darle final a esta emisión en esta mañana hermosa, en este día hermoso de los padres, para que ya los padres se dispongan a estar recibiendo las sorpresas. Mire, una sorpresa muy grande es poder estar en su casa con sus hijos, y ahora que debemos estar en nuestras casas recogidos, podemos hacer cosas diferentes a otros años anteriores. Puede usted sentarse con su papá, decirle: papá, yo te quiero, papá, nunca te he abrazado, hoy te voy a abrazar, papá, ha sido difícil, pero hoy doy gracias a Dios de estar juntos. Algunas personas ya su padre partió a la presencia de Dios, ya no está en la tierra, pero siempre recuerde que Dios no le desprotege, Él sigue siendo el Padre, y hoy quiere abrazar su vida, decirle allá dentro de su corazón que Él le ama profundamente. Vamos a hacer una oración y vamos a decirle al Señor que gracias por la vida y por la oportunidad que nos da en esta mañana de tener este programa, de tener esta posibilidad de transmitir a pesar de que no podamos estar en una iglesia física. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, Señor, por esta mañana. Gracias porque, Padre grande, tú vas a enseñarnos cada día que la fe está totalmente relacionada con la rendición que tengamos en ti, Señor, y con la fidelidad y la pureza con la que manejemos nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, porque tú estarás ayudando, Dios glorioso, a personas en todo el mundo entero que en este momento se han conectado. Tú estarás tocando sus corazones, bendiciendo sus vidas, y tú, Padre glorioso, seguirás haciendo de que sus corazones sean llenos de ti, Señor. Bendiciones, mi Padre glorioso, porque tú eres mi Dios. Gracias, mi Dios, te glorifico, te alabo y te bendigo, dígale al Señor. Amén y amén. Deseamos un feliz Día del Padre, los padres en Estados Unidos, los padres en Chile, en Argentina, en Uruguay, Paraguay, Venezuela, bueno, en el mundo entero. Feliz día. Le deseamos un feliz día a los padres. Dios les bendiga poderosamente. Dios les guarde a todos.